Gracias. Ahí está. Segunda parte de esta tercera clase de microeconomía. Compartimos pantalla y vamos ahora a los desplazamientos de las curvas de oferta, ¿sí? Fíjense que tienen ahí un gráfico donde hay una curva de demanda en violeta, ahora hay una sola curva de demanda, hay una curva de oferta, ahí está señalado el punto de equilibrio con la E, esa demanda con esa oferta que está en azul me determinan entonces a partir del punto de equilibrio un precio 1 y una cantidad 1, que les pregunto a ustedes, el primero que quiera abrir el micrófono y responderme, ese precio 1, ¿cómo lo llamamos? Y esa cantidad 1, ¿cómo la llamamos? Cantidad comercializada. De equilibrio y Precio cantidad comercializada o de equilibrio. Muy bien, muy bien. Entonces, este punto de equilibrio nos determina un precio 1, que es el precio de equilibrio o precio de mercado, y una cantidad 1, que es la cantidad de equilibrio o cantidad comercializada. Y vamos a suponer, en este caso 3, que se produce un aumento de la oferta, no de la cantidad ofrecida, sino de la oferta. Se desplaza toda la curva de oferta hacia la derecha. Fíjense, cuando uno a veces puede tener dudas al graficarlo, si tiene que ser hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que uno puede comprobar para ver que está en lo correcto, que este gráfico es un aumento de la oferta, es ver si a cualquier precio anterior, por ejemplo el precio 1, la cantidad ofrecida ahora es mayor. Eso me demuestra que está bien graficado, que esta curva de oferta implica un aumento de toda la oferta, porque cualquiera sea el precio anterior que yo tome, la cantidad ofrecida estaría acá, es mucho mayor que la cantidad ofrecida con la primer curva de oferta. A cualquier precio anterior, la cantidad ofrecida es mayor. Eso desde el punto de vista del gráfico. Ahora, ¿cuáles pueden ser las causas? ¿Cuáles pueden ser las causas de ese incremento en la oferta? Entonces, podemos tener, fundamentalmente esta es la causa, una disminución en los costos de producción, chicos, porque si al empresario le disminuyen los costos de producción, puede ganar más, aunque el precio sea un poquito más bajo. Entonces va a estar dispuesto a ofrecer mayor cantidad, porque gana más, al mismo precio anterior. Ahora, esa disminución, atención, de los costos de producción que genera un aumento en la oferta, puede darse por muchas razones. Puede darse por una disminución en los precios de cualquiera de los factores de la producción. Ejemplo, si disminuyen los salarios, que es algo que nosotros no queremos, pero la verdad, si se produce una disminución de los salarios, que es el costo, el precio, el salario es el precio del factor de la producción trabajo. Bueno, al empresario le disminuyen los costos de producción. Si disminuye el precio de un insumo, que estaría la materia prima, los insumos, dentro del factor de la producción capital. Si disminuye el precio de los insumos, le van a disminuir los costos de producción. O también puede ser que disminuyan los costos de la producción, no porque baje el precio de algún factor de la producción, sino porque el Estado otorga algún subsidio, como decía Alexis en la parte anterior, o porque le otorgue algún beneficio impositivo, una reducción de impuestos. Entonces, hay muchos motivos por los cuales puede bajar el costo de producción. Uno de esos motivos es que baje el precio de alguno de los factores de la producción que se utiliza. Otro motivo que puede hacer incrementar la oferta, recuerden que me pueden interrumpir si quieren acotar algo o preguntar algo. Otro motivo puede ser avance tecnológico, porque los avances tecnológicos también
hacen que yo pueda comprar una máquina nueva que produzca mayor cantidad, y en el fondo mayor cantidad en el mismo tiempo, digo, y en el fondo lo que me está haciendo es disminuir los costos de producción. Siempre caigo en lo mismo, que el principal motivo de un aumento en la oferta de un bien, en el fondo es que haya una disminución para el empresario del costo de producir ese bien. Y no sé si ustedes conocen otra más que no esté escrito acá, me lo pueden decir, pero hay otro motivo por el cual puede aumentar la oferta de un bien, que es cuando disminuye el precio de mercado de otro bien que se fabrica la misma empresa. A ver, y esto no es lo mismo que hablar de precios sustitutivos y complementarios, porque hablamos de precios sustitutivos y complementarios cuando hablamos de la demanda. Cuando hablamos de la demanda. Acá estamos hablando del precio de mercado de otro bien, no es ni sustitutivo ni complementario, es otro bien que se produce en la misma fábrica. Supongamos que yo produzco autos y camionetas. El ejemplo que yo elegí no es el mejor porque el mercado de los autos y las camionetas no es de competencia perfecta, pero me resulta claro para explicarlo. Entonces tomo esto. Yo fabrico autos y camionetas y esta curva azul es la oferta de autos. Es la oferta de autos. Supongamos que en el mercado se produce una baja muy fuerte en el precio de las camionetas. Pero en el mercado, porque si fuera de competencia perfecta, no soy yo el que produce esa baja en el precio de las camionetas. Es el mercado, es la mano invisible del mercado, la oferta y la demanda. Entonces me baja el precio de este otro producto que yo fabrico. Y entonces este producto me entra a producir menos ganancia. Me conviene, como yo fabrico los dos en la misma planta fabril, dejar un poco de producir camionetas, bajar la cantidad ofrecida de camionetas y aumentar la oferta de autos, cuyo precio del mercado no varió. Entonces, ese es el ejemplo. Ante la disminución del precio de mercado de otro bien que se produce en la misma empresa, me conviene bajar la cantidad de unidades producidas de ese bien y aumentar la oferta del bien que estoy analizando en este gráfico. Acá está aumentando la oferta de autos por una disminución en el precio de las camionetas. ¿Qué tienen que ver las camionetas? Que es otro producto que fabrico yo mismo. ¿Se entiende? Ahora, Juan, Sí. una consulta. Si se producen menos camionetas, ¿no? Va a haber escasez de camionetas. Ajá. Y eso va a elevar el precio de la camioneta y puedo volver a producir camionetas y dejar de producir autos. Genial, pero ese sería un segundo paso. En la economía constantemente, miren qué interesante esto, en la economía nosotros estamos analizando un gráfico estático de una situación, pero esa situación puede generar otra y esa otra puede generar otra, por supuesto. Nosotros simplemente en este momento estamos analizando que podría aumentar yo la oferta de autos porque en este momentito no me conviene producir tantas camionetas porque bajaron de precio. Pero está bien lo que decías. Entonces, para terminar con esto del aumento de la oferta, estas son las posibles causas. Veamos qué consecuencias trajo ese desplazamiento, ese aumento en la oferta. Mírenlo en el gráfico. Antes el punto de equilibrio era E y ahora el punto de equilibrio es E'. Entonces, las consecuencias son qué pasó con el precio de mercado y qué pasó con la cantidad comercializada de autos. ¿Qué pasó con el precio de mercado? ¿Subió o bajó? Bajó. Bajó. ¿Y qué pasó con la cantidad comercializada? ¿Subió o bajó? Subió. Entonces, las consecuencias de un aumento en la oferta son una disminución en el precio de mercado
o precio de equilibrio. En este gráfico podríamos agregar acá en la explicación de P1 a P2, disminuyó el precio de mercado de P1 a P2 y aumentó la cantidad comercializada de Q1 a Q2. Fíjense, piensen si tienen alguna pregunta para hacerme, que si los mercados fueran de competencia perfecta, un aumento en la oferta sería ideal para los consumidores porque generaría siempre una disminución del precio de mercado y un aumento en la cantidad comercializada. Lo mejor que nos puede pasar a la sociedad como consumidores, que los empresarios aumenten la oferta, porque pagaríamos un precio menor y además más gente podría comprar ese producto. Y los empresarios no ganarían menos, porque el aumento de la oferta se dio, por ejemplo, por una disminución en los costos de producción. Pero eso sucedería si los mercados fueran de competencia perfecta. Me falta un caso más. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Nos falta, que es el mismo razonamiento pero al revés, el caso de la disminución de la oferta. Y acá les muestro un gráfico con una disminución de la oferta. Tenemos una curva de oferta 1, tenemos una curva de demanda en rojo, tenemos un punto de equilibrio que no le pusieron el nombre, pero que fíjense que ese punto de equilibrio determina un precio de mercado P1 y una cantidad comercializada Q1. Precio de mercado P1 y cantidad comercializada Q1. Cuando la oferta disminuye, se desplaza hacia la izquierda. ¿Por qué? Sí. Un ejemplo podría ser que el productor ya produce con una maquinaria obsoleta y le está elevando los costos. Muy bien, Celia, ese es uno de los motivos por los cuales puede disminuir la oferta. Entonces, quiere decir que si la oferta disminuyó, que a cualquier precio anterior, ahora la cantidad ofrecida es menor. Las causas. Empiezo por la que dijo Celia, un retroceso tecnológico. Las máquinas se volvieron obsoletas y eso me genera un aumento en los costos de producción. Un aumento en los costos de producción es una causa muy clara de disminución en la oferta de ese bien. También puede ser que hayan aumentado los precios de los factores de producción que el empresario tiene que utilizar para fabricar. Esto es casi lo mismo que aumento en los costos de producción. Si me aumentan el precio de los salarios reales o aumentan el precio de los insumos, se me incrementan los costos de producción. Y por último, el que vimos hace un ratito, pero al revés. Si aumenta el precio de mercado de otro bien que se fabrica en la misma empresa. Si fabrico camionetas y autos, y la azul es la oferta de autos, pero en el mercado se produce, no porque lo decida yo, se produce un aumento en el precio de las camionetas. Al aumentar el precio de mercado de las camionetas, me conviene destinar más recursos de mi planta fabril a producir más camionetas y reduzco la oferta de autos. Reduzco la oferta de autos como consecuencia de esto, un aumento del precio de mercado del otro bien que se produce en la misma empresa. ¿Se entiende? Sí. Dadas las causas ya del posible aumento, terminemos con las consecuencias. ¿Qué pasó con el precio de mercado? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. ¿Y qué pasó con la cantidad comercializada? Ojo que acá el Q2 está acá, pero ven que la flechita en realidad el Q2 tiene que estar acá a la izquierda. La cantidad comercializada disminuyó. Entonces, esa disminución en la oferta
me produce un aumento en el precio de mercado, en este caso de P1 a P2, y una disminución en la cantidad comercializada, en este caso de Q1 hacia la izquierda, Q2. Es lo que tenemos escrito acá. Consecuencias: aumento en el precio de mercado y disminución en la cantidad comercializada o cantidad de equilibrio. Díganme si quieren preguntar algo o acotar algo, porque si no pasamos al siguiente tema. Roberto, ¿no? Sí, 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 sí. a En ver. una consulta, la competencia que por ahí hace reducir los precios, ¿solo será en forma particular de una empresa que, ejemplo, de auto nada más? Ejemplo, Toyota con Ford. Toyota baja el precio del auto estándar y como es, hace que baje al competidor que hace que baje el precio. ¿Eso también influye o solo es individualmente? Sí, Si se por entiende. supuesto, no es individualmente. Acá, a ver, vamos al caso del aumento de la oferta de autos. Caso 3. No, Si sí. yo tengo un aumento, no, vos me dijiste disminución. Voy Es lo entonces mismo, sí, o No la estás hablando de oferta. precio y acá estamos hablando de cantidad. Si vos me decís que disminuyó porque otra empresa, el competidor, bajó el precio de Claro, un determinado rodado, sí, y entonces eso va a generar que yo aumente la producción y la oferta de otra línea de producto. para competir con Sí, sí. Lo que pasa es que el ejemplo, yo elegí ese ejemplo de autos y camionetas, es medio complicado porque la verdad que la industria automotriz no es competencia perfecta, pero sí, ¿no? el ejemplo está bien. Pero, Claro, o lo sea, que pasa es que podría ser otro factor, en Que otra, la otra competencia, causa. que la competencia bajó el precio de las camionetas, Esa es otra entonces, causa. como el precio de las camionetas es más bajo, a mí me conviene fabricar más autos. Si es eso lo que estás diciendo, sí. Sí, sí, Ok. claro, lo que ocurre en competencia perfecta es que hay infinitas ofertas, infinitos demandantes que no influyen en el precio, entonces hace que haya libre entrada y salida del mercado. Exacto, Celia. Por eso el ejemplo de Roberto, me costó entenderlo porque es un oligopolio y él dijo la competencia, es el mercado el que determina que bajó el precio de las camionetas. Pero se lo acepto porque el razonamiento de Roberto igual es correcto. ok, gracias. Pasamos a elasticidad. Nosotros tenemos que analizar mucho de elasticidad. Elasticidad es un tema que van a ver el viernes que viene que se complica un poquito. Hoy vamos a empezar por el más fácil, que es elasticidad precio de la demanda. Pero después tenemos que ver elasticidad ingreso de la demanda, elasticidad cruzada de la demanda, y un tema medio complicadito, pero lo vamos a explicar con tranquilidad, que se llama gasto total del consumidor. Eso es lo que viene. Vamos a ver hoy elasticidad precio de la demanda, ¿sí? Porque hay distintos tipos de elasticidades. A ver, nosotros vimos, les muestro de vuelta una curva de demanda cualquiera, por ejemplo, esta. Nosotros vimos que cuando analizamos cómo varía la cantidad demandada en función de variaciones en el precio, de vuelta ahora dejamos de lado los desplazamientos. Vamos a variaciones en la cantidad demandada por variaciones en el precio. Esto ya no es desplazamiento, sino que es un movimiento a lo largo de una misma curva. Nosotros vimos que la relación es inversa. Si el precio baja, la cantidad demandada aumenta. Y si el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye. Eso es la ley de la demanda. Pero lo que no analizamos hasta ahora, y vamos a ver ahora, es con qué sensibilidad reacciona la cantidad demandada ante una variación en el precio. Dicen a los economistas que elasticidad es sinónimo de sensibilidad. La elasticidad analiza que si bien cuando el precio bajó de P1 a P2,
se los estoy señalando en este gráfico, y la cantidad demandada aumentó de Q1 a Q2, en la demanda que está abajo pasó lo mismo. El precio disminuyó de P1 a P2 y la cantidad demandada aumentó de Q1 a Q2. Sin embargo, la cantidad demandada no aumentó en la misma proporción en este gráfico que en el de abajo. Entonces, la elasticidad precio de la demanda analiza en qué proporción reacciona la cantidad demandada, en qué proporción varía la cantidad demandada ante una determinada variación del precio. ¿Cuánto de sensible es la cantidad demandada ante una variación en el precio? Ahora vamos a ver la definición formal que está más arriba, pero intuitivamente, mirando el dibujito, ¿les parece que en el gráfico de arriba la cantidad demandada reacciona más o es más sensible ante la variación del precio? ¿O es más sensible la cantidad demandada del gráfico de abajo? No, la de arriba. La de La de arriba. arriba es más sensible. La de arriba es más sensible, es más elástica, Sí, sí. porque la cantidad demandada aumentó un montón ante una Notablemente. pequeña variación en el precio. Bien. Vamos a las definiciones con el lenguaje económico correspondiente. Primero, definición de elasticidad precio de la demanda. La elasticidad precio de la demanda mide la relación entre el porcentaje de variación de la cantidad demandada ante el porcentaje de variación en el precio de un bien. Y tiene una fórmula. Para definirla, en realidad ustedes tienen que poner en palabras esa fórmula. Yo podría decir que la elasticidad precio de la demanda mide el porcentaje de variación de la cantidad demandada de un bien ante o en relación a el porcentaje de variación del precio de ese bien. Y entonces, nosotros sabemos que la relación entre la variación de la cantidad demandada y el precio es inversa, y por lo tanto esa fórmula siempre nos va a dar negativa, porque si el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye. Entonces, el numerador, el numerito de arriba, va a tener signo negativo cuando el de abajo tenga signo positivo. ¿Se entiende lo que digo? Si el precio aumenta, signo positivo, la cantidad demandada disminuye, signo negativo. Y al revés, si el precio disminuye, signo negativo abajo, la cantidad demandada aumenta, signo positivo arriba. Entonces, más dividido menos, siempre la elasticidad precio me va a dar con un signo negativo. Ese signo negativo se neutraliza, se quita, y la elasticidad precio se mide sin tener en cuenta ese signo negativo. Se mide en valores absolutos, sin el signo negativo. Y entonces de ahí surgen los tres tipos de elasticidad precio que ustedes deben recordar del año pasado. Cuando el porcentaje de variación de la cantidad demandada, miren cómo se puede razonar sin tener que estudiarlo de memoria, razónenlo con la fórmula. Cuando el porcentaje de variación de la cantidad demandada es mayor que el porcentaje de variación del precio, decimos que esa demanda es elástica. El resultado de la cuentita da mayor que 1. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo numérico. Cuando el porcentaje de variación de la cantidad demandada sea igual al porcentaje de variación del precio, por ejemplo, el precio aumentó un 10% y la cantidad demandada disminuyó un 10%, 10 dividido 10 me da 1. Ese sería un caso en que la elasticidad no es ni elástica ni inelástica, se llama unitaria. Y el caso de la demanda inelástica, cuando el porcentaje de variación de la cantidad demandada sea menor que el porcentaje de variación del precio. Veámoslo, si bien yo les voy a pedir definiciones teóricas, para terminar de entenderlo, veámoslo con números. Veámoslo con números. Por ejemplo, supongan ustedes
que tenemos un bien que tiene un precio, al precio 1 de 100 pesos, la cantidad demandada es Q1, 500 unidades. Si el precio bajara a 80 pesos, la cantidad demandada va a aumentar. Supongamos que aumente a 1000 unidades. Fíjense, chicos, si el precio baja de 100 a 80, bajó 20. 20 dentro de 100 es una baja del 20%. ¿Se entiende? Entonces, yo no les voy a pedir ejercicios con números en los parciales, pero para entenderlo mejor, si el precio bajó de 100 pesos a 80 pesos, quiere decir que el precio bajó un 20%. Yo tendría que poner un signo negativo ahí, pero no lo pongo porque ese signo negativo no lo vamos a tener en cuenta. Ante esa baja del precio del 20%, la cantidad demandada aumentó en un 100%, porque de 500 unidades pasó a 1000. De 500 a 1000, 500 unidades más. Aumentó la cantidad demandada en un 100%. Cuando hago esta cuenta, 100 dividido 20 me da 5. Entonces decimos que cuando el coeficiente, esto se llama coeficiente de elasticidad, cuando ese coeficiente, sin tener en cuenta su signo, da mayor que 1, estamos ante un bien con demanda elástica, que sería este gráfico. El precio bajó apenas un 20% y la cantidad demandada aumentó un 100%. Demanda elástica. El porcentaje de variación de la cantidad demandada es superior al porcentaje de variación del precio. ¿Se entiende? Para que, si yo les pregunto, ¿qué es una demanda con elasticidad precio elástica? Ustedes no me tengan que contestar solo con un ejemplo, sino que lo puedan expresar en términos teóricos. Es elástica cuando el porcentaje de variación de la cantidad demandada sea superior al porcentaje en que varió el precio. La cantidad demandada es muy sensible, reaccionó fuertemente ante una variación en el precio. Y luego tenemos el otro ejemplo. Miren, puse el mismo precio, 100 pesos, el mismo precio que antes, y la misma cantidad demandada, 500 unidades. Pero ahora el precio baja mucho, de 100 baja a 50. Quiere decir que bajó un 50%. 50 pesos menos con respecto a 100 es un 50% de disminución del precio, de 100 a 50. Entonces acá abajo puse la variación del precio, bajó un 50%. Y la cantidad demandada, al bajar el precio, va a aumentar, pero supongamos que aumenta solamente a 600 unidades. De 500 a 600, son 100 unidades más, es un 20% más. Cuando hago 20% dividido 50%, me da 0,4, me da menor que 1 el coeficiente de elasticidad. Cuando este coeficiente es menor que 1, decimos que la demanda es inelástica, porque la variación en la cantidad demandada es menor que la variación en el precio, o mejor dicho, el porcentaje de variación de la cantidad demandada resultó menor que el porcentaje de variación del precio. Es este. El precio bajó un montón, pero la cantidad demandada subió poquito. ¿Recuerdan que ya estamos a 5 minutos de terminar? ¿Qué tipo de bienes pueden tener una elasticidad precio elástica? ¿Y qué tipo de bienes podrían tener una elasticidad precio inelástica? ¿Alguno que...? ¿Los normales e inferiores puede ser? No, el concepto de bien normal e inferior sería, lo vamos a ver el viernes que viene,
que se relaciona con la elasticidad de ingresos. La sal, por ejemplo, en algunos casos se podría considerar la nafta, es debatible. La insulina, por ejemplo, tiene una demanda 100% inelástica, porque si el paciente no consume insulina, Ahí fallece. está. Y la nafta, digo, es debatible, porque si yo lo uso para trabajar, necesito la nafta como un bien, como un insumo, y no podría dejar de consumirla, pero habría que ver hasta qué punto es redituado, o sea, hasta qué punto es tan inelástico ese bien, que en este caso sería la nafta. Entonces, Alexis o cualquiera de ustedes, Alexis dio una serie de ejemplos muy correctos. Si lo queremos decir en forma teórica, ¿qué tipo de bien tienen demanda inelástica? ¿Los muy necesarios? Ahí está. Lo más necesario. Los muy necesarios y que no tienen sustitutivos cercanos. Y tienen demanda elástica, por ejemplo, los electrodomésticos, porque no sería un bien tan necesario. Se observa en la realidad que si bajan los precios de los celulares, hay mucha más gente esto está comprobado, que se va a comprar celulares. En cambio, como dijo Alexis, los alimentos como la leche o los medicamentos tienen una demanda mucho más inelástica. Aunque el precio suba, la cantidad demandada va a bajar muy poquito porque lo necesitas. Y es más, creo que llegamos en los 2 minutos que nos quedan a mostrarles los dos casos extremos o atípicos de elasticidad-precio. Dos casos extremos o atípicos. Cuando un bien es tan necesario que se hace indispensable para la vida del consumidor, como podría ser, creo que mencionaste la insulina, que si el diabético no la tiene, se muere, entonces ya no solo es inelástica, sino que habría una demanda totalmente inelástica o perfectamente inelástica, como dice ahí. Y una demanda totalmente inelástica es aquella en la cual, cualquiera sea el precio, la cantidad demandada se mantiene firme. Yo no puedo disminuir la cantidad demandada de insulina por más que el precio suba. Y por ese motivo es que interviene el Estado regulando el precio, o el mismo Estado a través de los hospitales da en forma gratuita ese tipo de medicamentos, para que el laboratorio no especule, porque por más que aumente el precio, la cantidad demandada es la misma y podríamos correr riesgo de vida si el precio aumenta hasta el infinito. Claro, para garantizar la producción de la para mercadería. garantizar que el consumidor lo pueda comprar. ¿Sí? Claro, la cantidad, sí. Profe, una cosita. Y tenemos por último los dos casos atípicos, decía, la demanda totalmente inelástica que existe en la realidad y la demanda totalmente elástica que no existe en la realidad. Es un concepto teórico, porque tendría que ser un bien cuya demanda sea totalmente horizontal, que a determinado precio, este precio que está aquí, la cantidad demandada puede ser cualquiera, puede ir hasta el infinito, pero si el precio aumentara, no hay curva de demanda. Si el precio aumenta 1 centavo, nadie lo demandaría. No es un tipo de elasticidad que exista en la realidad, pero este concepto nos va a servir en el segundo cuatrimestre para analizar cómo un productor en un mercado de competencia perfecta percibe la demanda. Que como el precio lo determina el mercado y no él percibe la demanda como totalmente elástica. A un determinado precio puede vender la cantidad que quiera, pero no puede aumentar el precio porque él es un pequeñito productor en un mercado donde hay un montón de productores. Si esto último eso pasa un poco con las aplicaciones gratuitas, que quieren cobrar a veces $1 y nadie, todos se borrarían. Es decir, WhatsApp, si quiere cobrar un centavo que quiera cobrar, todo el mundo se pasaría a otra aplicación gratuita. Gracias. En ese punto ahí tiene límites. Si bien no lo está cobrando, pero no puede ni cobrarlo siquiera. Perfecto. Profe, se nos acabó el tiempo, no sé si hay alguna otra pregunta que sea cortita. Hola, profe, ¿me escucha? Sí. Soy Jonathan. Decime, Jonathan. Con respecto a los
bienes inelásticos, que no solo se reduce a bienes extremadamente necesarios, sino, por ejemplo, al aumento del cigarrillo, de los precios, también se produce una elasticidad precio inelástica, mayormente. Vos, ante el aumento en el precio del cigarrillo, la cantidad demandada disminuye poco, pero entonces sería no porque es necesario, sino por una cuestión de adicciones. Ese es otro tema, pero yo lo que digo que no solo se reduce a lo que son bienes necesarios, sino hay otras causas también. Pues sí, yo lo di como un ejemplo, que los bienes muy necesarios tienen una demanda que tiende a ser inelástica. Si ante un aumento en el precio del cigarrillo la cantidad demandada disminuye muy poquito, claro, no es porque es necesario, es porque hay personas que para ellas es necesario por una cuestión de adicción a ese producto. Creo que se va a cortar en cualquier momento, pero está bien tu ejemplo, Jonathan. Seguimos entonces el viernes que viene, ¿sí? Perfecto. Gracias por la participación y continuamos en la próxima.